descubrí que la persona en quien menos desconfiaba era la amante de mi esposo. Y lo peor, dentro de mi propia casa. En el almuerzo de Reyes, decidí poner una sorpresa en la comida de los dos. No puedes perderte esta historia. Durante 7 años, mi vida con Tomás fue tranquila como las mañanas de domingo en Albacete. Nada extravagante, nada fuera de lo común. Trabajábamos, cenábamos juntos casi todas las noches, visitábamos a mis padres los domingos por la tarde y, por más simple que fuera, para mí era suficiente. Él siempre fue un hombre de rutinas, y yo también. Nuestras conversaciones no eran largas, pero había consuelo en la constancia. Todo eso comenzó a cambiar un miércoles cualquiera, cuando el camión de mudanza se detuvo frente a la casa de al lado. Yo miraba por la ventana de la cocina, secando un vaso, sin imaginar que lo que estaba a punto de cruzar esa puerta vecina no era solo una nueva inquilina, era el comienzo del fin de todo lo que conocía como vida estable. Ella se presentó como Verónica. Cabello castaño claro, sonrisa demasiado amplia, de esas personas que siempre parecen dispuestas a agradar. Cualquier cosa que necesites, estoy aquí, dijo, entregándome una macetita de menta, como si ese gesto bastara para cruzar la puerta de mi confianza. En los días siguientes, aparecía de la nada. Primero, un elogio a mi jardín, luego apareció con 2 bolsas de naranjas porque había comprado de más. Poco después, llamaba a mi puerta ofreciéndose para ayudar con las bolsas del supermercado o preguntando si conocía a algún buen electricista. Yo aceptaba su compañía, incluso me agradaba su presencia en ciertos momentos. Tenía una manera ligera de conversar, y yo, ocupada con la rutina, no me daba cuenta de que ya comenzaba a marcar territorio, no en el jardín, sino dentro de mi casa. Era fácil creer que solo estaba sola. Me dijo que venía de Salamanca, que lo había dejado todo atrás para comenzar de nuevo. Parecía sincera, hablaba con entusiasmo, preguntaba sobre mi familia, sobre cómo era vivir allí. Era una vecina atenta, dulce, demasiado disponible. Tomás no se mostró sorprendido cuando le comenté sobre ella. Siempre es bueno tener vecinos simpáticos, dijo distraídamente mientras cambiaba el canal de la televisión. Y fue precisamente esa simplicidad suya, esa falta de filtro para las intenciones ajenas, lo que abrió el camino para lo que vendría después. Porque yo creía estar acogiendo a una nueva amiga, y él ya se había convertido en el verdadero motivo de la mudanza de Verónica. Lo que no sabía, pero ahora, claro, sé en detalle, es que desde el primer día, ella ya había elegido su objetivo. Las visitas a mí eran apenas un ensayo para los pasos siguientes. Sus ojos no brillaban por mi amabilidad. Era por él. Y cada vez que cruzaba mi puerta, sonreía para mí, pero miraba por encima de mi hombro. La ingenuidad tiene un sabor amargo cuando te das cuenta de que estabas ofreciendo café a quien en realidad quería robar la cafetera, y todo lo que venía con ella. No vi cuando comenzó. No percibí el instante exacto en que Verónica dejó de ser solo la vecina servicial para convertirse en una presencia constante en la vida de Tomás. Lo que sé ahora, mirando hacia atrás, es que ella nunca actuó por casualidad. Cada paso era calculado. Cada pedido, una prueba. Empezó con algo simple. Una bombilla fundida. Llamó a la puerta mientras lavaba los platos. Dijo que no alcanzaba el techo del salón y que le daba miedo tocar los cables. Tomás, como siempre, fue servicial. 2 minutos y lo arreglo, dijo, y fue. No tardé en escuchar risas del otro lado de la pared. Pero no pensé nada. Al fin y al cabo, eran vecinos. Después vino el grifo que goteaba. Luego, un mueble que había que mover. Y así fueron surgiendo pequeñas excusas para que él pasara cada vez más tiempo en esa casa, bajo el pretexto de la buena vecindad. Al principio, me lo contaba. Pasé por allí solo para ver qué necesitaba, decía con naturalidad. Pero al poco tiempo, los favores se volvieron silenciosos. Cuando me daba cuenta, ya volvía de la calle diciendo que solo había salido a comprar pan. Y yo, distraída con la rutina, con las tareas del hogar, no cuestionaba. Pero dentro de la casa de al lado, la historia era otra. Verónica sabía exactamente lo que hacía. Le tocaba el brazo al agradecer.
Lo llamaba Tomasito, como si la intimidad fuera antigua. Una vez, al entregarle el destornillador, rozó sus dedos con lentitud. No fue un accidente. Nunca lo fue. Cada gesto era intencional, un juego silencioso en el que ella marcaba las reglas. Tomás no resistió mucho tiempo. Quizás ni siquiera lo intentó de verdad. Empezó con una conversación más larga, un café aceptado sin necesidad, un toque de mano que duraba segundos de más. Y cuando me di cuenta, él ya volvía diferente. Más callado. Más cuidadoso con su apariencia para salir solo a la esquina. Los encuentros se volvieron frecuentes. Siempre cortos, siempre escondidos. Dentro de esa casa, se involucraban sin prisa. A veces en el sofá del salón, a veces apoyados en la encimera de la cocina. No había urgencia, solo el placer de lo prohibido. Y Verónica, siempre con ese tono burlón, dejaba escapar frases como, ella todavía cree que tiene un matrimonio. No sabe que tú ya eres mío. Tomás reía, pero era una risa nerviosa. Sabía que pisaba terreno peligroso, pero se sentía atraído por esa mujer que hacía que todo pareciera emocionante, hasta la traición. Y en casa, fingía normalidad. Se sentaba a la mesa conmigo, elogiaba el sazón, preguntaba por mi día. Un teatro sin errores. El mismo hombre que pocas horas antes rodeaba la cintura de otra, ahora doblaba servilletas a mi lado como si nada hubiera pasado. Pero las palabras de Verónica no eran solo seducción. Eran advertencias. Tú vas a ser mío. Entero. Con ella delante o no. Él escuchaba y fingía no afectarse. Pero cada vez que salía por esa puerta, volvía con menos culpa y más deseo. Lo más cruel es que yo aún le sonreía a ella. Aún le agradecía por las naranjas que dejaba en la puerta, aún le decía buenos días creyendo que estaba siendo amable. Mientras tanto, ella se despedía de Tomás con besos cortos y risas contenidas. Los vecinos veían a una mujer encantadora, simpática, recién llegada. Pero dentro de esa casa, ella ya era la amante. ¿Y yo? Yo seguía allí, sin saber, creyendo que, al ofrecer amistad, estaba ayudando a alguien a empezar de nuevo. Pasaba las mañanas organizando la casa, preparando listas de compras, cuidando los detalles para el almuerzo del Día de Reyes. Era una tradición en mi familia, mesa llena, comida casera, risas y historias repetidas que nunca cansan. Era el tipo de día que me hacía recordar por qué me gustaba la vida sencilla. Esa semana, decidí incluir a Verónica en el almuerzo. Aún creía que trataba con una mujer solitaria, y el espíritu festivo me conmovió. Ella no tenía parientes en la ciudad, no conocía a nadie más que a nosotros. Era lo mínimo, pensé. Lo comenté con Tomás mientras arreglaba los manteles de la mesa. Ve y la invitas. Dice que es algo informal, pero hecho con cariño. Él dudó por un segundo. Un segundo que, en ese momento, pasó desapercibido. Después, cada una de sus dudas empezó a tener otro peso. Pero en aquel instante, simplemente sonrió y salió. Tardó casi una hora en regresar. ¿Qué pasó? Pregunté. Solo era una invitación. Se le tapó el fregadero. Terminé ayudando. Todo bien, va a venir, dijo, como quien soluciona un problema técnico. Pero algo no encajaba. Estaba demasiado limpio. El cabello peinado, la camisa sin una sola mancha, ni rastro de jabón o comida. Y más que eso, volvió demasiado liviano. Ahí se encendió una alarma. Débil, pero persistente. Lo que realmente ocurrió en esa hora solo lo supe después. Verónica abrió la puerta con esa sonrisa adicta a la provocación. Sabía por qué él estaba ahí. Sabía que la excusa era la invitación, pero el verdadero motivo era otro. ¿Un almuerzo familiar? ¡Qué tierno! ¿Y ella quiere que yo vaya? Dijo, riendo mientras caminaba de espaldas, jalándolo hacia dentro de la casa. Solo para mantener las apariencias, murmuró él. Ella no se ofendió. Al contrario. Claro que voy. No me perdería esa función por nada. Pero antes.
Y el antes fue un beso directo, descarado, en medio del pasillo. Esta vez, no hubo resistencia. Ya no era novedad. Las manos de él ya conocían el camino. Verónica reía entre los besos, provocando, ¿te das cuenta de que ella todavía cree en ti, no? Cocina para mí, mientras tú, en fin. Él no respondió. Estaba acostumbrado al juego, incluso cuando era él el que estaba siendo jugado. Cuando regresó a casa, trajo consigo el mismo teatro de siempre. Pero ahora había algo distinto. Una chispa de sospecha, un peso que no supe nombrar en el momento, pero que sentí. Lo sentí con fuerza. Seguí cortando vegetales, probando el punto de la carne, preparando el postre. Pero ahora, entre una mezcla y otra en la olla, mi mente volvía a ese retraso suyo. A esa historia del fregadero tapado. Y al hecho de que, sin que yo dijera nada, parecía demasiado listo. Como si supiera que cualquier pregunta vendría y ya tuviera la respuesta ensayada. Esa noche, terminé de arreglar la casa y puse la vajilla del desayuno sobre la mesa. Verónica vendría al día siguiente. Sería bien recibida. Sería tratada con respeto. Pero por primera vez, algo dentro de mí comenzó a cerrarse. El olor del pernil ya impregnaba la cocina cuando Verónica llegó. Apareció más temprano de lo que esperaba, con un panetone en la mano y esa sonrisa que nunca desaparecía de su rostro, la misma sonrisa que, durante meses, confundí con simpatía. Pensé que podía ayudar con los preparativos, dijo, acercándose como si fuera parte de la familia. No dudé. Estaba decidida a mantener las apariencias. Mi casa estaba llena, y ese día, nadie me quitaría el control de la situación. Claro. Puedes empezar cortando los pimientos, están en la encimera. Ella obedeció, como quien realmente quiere agradar. Hablaba, preguntaba por las recetas, elogiaba cada detalle de la decoración. Si alguien la viera, pensaría que era mi prima lejana, de esas que llegan sonriendo y quieren integrarse. Pero algo en ese entusiasmo me sonaba diferente. Falso. Casi ensayado. Los familiares empezaron a llegar uno a uno. Mis padres trajeron vino, mi hermana a sus hijos, los tíos con chistes repetidos y ganas de hablar de política. La casa se llenó rápido. Era el típico almuerzo de Reyes que siempre me gustaba preparar, buen aroma, voces altas y risas sueltas. Pero ese año, no podía relajarme. Miraba cada rincón de la casa como si algo estuviera fuera de lugar. Una sensación incómoda, como cuando se rompe un vaso y crees que aún hay vidrios en el suelo, aunque ya hayas barrido. Hasta que me di cuenta. Tomás y Verónica habían desaparecido. Revisé la sala, la terraza, el garaje. Nada. Fue entonces que decidí subir. Sin prisa. Como quien simplemente va a buscar un cubierto olvidado. Pero yo ya sabía. En el pasillo, el silencio gritaba. Y entonces, la puerta del cuarto de huéspedes, que debía estar cerrada, estaba apenas entornada. Me acerqué. Apoyé el cuerpo en la pared al lado. Y escuché. Sonidos ahogados. Respiración entrecortada. Palabras sueltas. Y luego, con la claridad cruel de quien ya no se esfuerza por esconder nada, escuché la voz de ella, mientras yo me acuesto con el marido de ella todavía me cocina. Mi visión no se oscureció. No temblé. No lloré. Me quedé ahí, quieta. Escuchando todo. Registrándolo. Y en esa inmovilidad, lo que nació dentro de mí no fue desesperación. Fue un fuego frío. Preciso. Bajé las escaleras en silencio. En la cocina, tomé la fuente de papas y seguí con lo que estaba haciendo. Como si nada hubiera pasado. Pero por dentro, todo ya había cambiado. Porque ahí, en la escalera del segundo piso, perdí mi matrimonio. Pero gané una decisión. No iba a confrontarlos. No en ese momento. Ellos creían estar seguros. Que yo no sabía. Que la fachada aún funcionaba. Perfecto. Porque la mejor venganza no comienza con gritos. Comienza con silencio. Bajaron minutos después,
como si solo hubieran ido a buscar un abrigo. Verónica con el cabello demasiado peinado, Tomás ajustándose la camisa como quien olvida que el espejo muestra más de lo que aparenta. Llegaron sonriendo. Siempre sonriendo. Tardaron, comenté, sin quitar los ojos de la fuente de cordero. Quería mostrarme un mueble antiguo en el cuarto. Nos distrajimos conversando, dijo ella. Ah, claro, me lo imagino, respondí, como quien simplemente acepta la excusa, pero por dentro, yo ya había dictado la sentencia. La mesa estaba completa. Vino tinto corriendo entre copas, los platos llenos, los adultos hablando alto y los niños intentando agarrar los bombones antes de tiempo. Era el escenario perfecto para mi acto. Me levanté y dije, con voz suave, permítanme servir yo misma los platos de ustedes dos. Verónica aún sonrió. Mira eso, me está tratando como a una reina. Hoy es Día de Reyes. ¿No es eso lo que se espera de una buena anfitriona? Ellos rieron. Yo también. En la cocina, puse la carne en su plato con precisión. Una porción generosa, como ella merecía. En el de Tomás, añadí la salsa especial que tanto le gustaba. Y entonces, casi automáticamente, saqué del armario el frasquito escondido detrás del pote de orégano. Un laxante potente, inofensivo, pero eficaz. 3 gotas para ella. 3 para él. Regresé a la sala y entregué los platos como si fueran trofeos. Aquí está. Espero que esté en su punto. Todo hecho con mucho cariño, añadí, mirando directamente a Verónica. Ella me miró por un segundo. Tal vez sintió algo. Pero prefirió sonreír. Siempre esa sonrisa. Eres maravillosa, Nuria. Ojalá supiera cocinar así, no todo se aprende. Algunas cosas requieren práctica. Y paciencia. Me senté a la mesa con todos. Nadie sospechaba nada. Participaba en las conversaciones, reía, incluso brindé con mi padre. Por fuera, era la misma Nuria de siempre. Por dentro, era otra mujer. Una que ahora observaba cada gesto de los dos con precisión quirúrgica. Los minutos pasaban lentamente. Primero, Verónica empezó a moverse en la silla. Una mano apoyada en el vientre. El tenedor ya sin firmeza. Después, Tomás. Comenzó a respirar por la boca, acomodó el cuello de la camisa, carraspeó 2 veces. Su incomodidad era sutil al principio. Pero yo sabía lo que venía después. Sabía exactamente cuándo comenzaría el efecto. Verónica se levantó despacio, intentando mantener la compostura. Con permiso, creo que comí demasiado rápido. Tomás se levantó al mismo tiempo, ya pálido. Voy contigo, quiero lavarme las manos. Pero apenas salieron de la sala, escuché pasos apresurados y la puerta del baño cerrarse de golpe. La secuencia fue casi cómica, Tomás del lado de afuera, murmurando con apuro, tratando de entrar. Verónica encerrada, desesperada. Ambos implorando alivio, cada uno de un lado de la puerta. La familia se quedó en silencio. Mi tío se detuvo a la mitad de un chiste. Mi hermana me miró como esperando alguna explicación. Me levanté. Tomé mi copa de vino y golpeé suavemente con la cuchara. Y gente, perdón por el contratiempo. Y entonces, con toda la serenidad del mundo, lancé el primer golpe verdadero. Creo que van a querer escuchar esto. Verónica estaba encerrada en el baño. Tomás del lado de afuera, encorvado, sudando frío, suplicando por una oportunidad de entrar. La escena, si no fuera trágica, sería cómica. Y fue entonces que me reí. Bajo, sin prisa, como quien saborea un plato muy bien servido. Me levanté despacio. Golpeé la cuchara en la copa. Todos me miraron. ¿Les gusta tanto estar juntos? ¿Por qué no se quedan ahora? El baño es pequeño, pero si se apretan, caben. Mi padre me miró, asustado. Mi hermana susurró ¿qué está pasando? Y sonreí. Era la primera vez que sonreía de verdad ese día. ¿Alguien aquí tiene dudas de lo que está pasando ahí dentro? Señalé con la barbilla hacia el pasillo. Nadie respondió.
Era obvio. Solo faltaba decir en voz alta el nombre de la vergüenza. Así que lo dije. Tomás y Verónica están juntos. No es de ahora. No es chisme. No es suposición. Yo lo escuché. Hoy. En esta casa. Mientras cocinaba para ella decía que estaba tomando a mi marido, punto. Las expresiones cambiaron como fichas de dominó. Del choque a la indignación, de la incomodidad al asco. Mis tíos se miraron entre ellos. Mi madre se llevó la mano al pecho. Y Verónica, allá adentro, se quedó completamente callada. Tomás finalmente intentó entrar. La puerta del baño se abrió despacio. Los dos aparecieron como actores que entraron tarde en escena. Esto no es lo que parece, dijo él, con la voz entrecortada. No, no lo es. Es mucho peor de lo que parece. Porque ustedes hicieron esto aquí, dentro de mi casa, el día en que estaba toda mi familia reunida. Y para rematar, Verónica, tuviste el descaro de aceptar mi invitación y sentarte a mi mesa. Literalmente sirviéndote de mi confianza. Ella intentó recomponerse. Estás exagerando, Nuria. Estas cosas pasan, las personas se equivocan. ¿Equivocarse? Traicionar a una mujer dentro de su casa con su marido no es un error, Verónica. Es un plan. Y ustedes trabajaron muy bien en equipo. Me giré hacia mi familia, todos en silencio, impactados. Les puse un laxante en el plato a los dos. Nada peligroso. Solo lo suficiente para arruinarles la digestión, de la carne y de la mentira. Verónica, finalmente sin argumentos, intentó caminar hacia la puerta con algo de dignidad. Pero no le di ese gusto. No. No te vas así. Primero, quiero que todos aquí vean. Esta es la mujer que me traía flores, hablaba de su infancia y decía que mi comida era increíble, mientras estaba en los brazos de mi marido. Un aplauso para la actriz. Nadie aplaudió. Solo miradas de desaprobación. Estás expulsada. Y no pienses en volver a buscar nada. Si olvidas una cuchara, se vuelve mía. Ella salió en silencio. Tomás se quedó. Me miró como si aún pudiera revertir algo. Nuria, escúchame. Me equivoqué, sí. Pero no quiero perderte. Fui débil, pero nada. Hiciste tus elecciones. Ahora trágate lo que queda. Fui al cuarto. Tomé una maleta, arrojé algunas ropas, documentos. Mi madre entró. No dijo nada. Solo empezó a doblar lo que yo no podía tocar. Volví a la sala. Tomás seguía allí, intentando hacerse la víctima. Mis padres ya estaban listos. La maleta en mano. Voy de regreso a Huelva. Voy a empezar de cero. Pero en paz. Con gente que sabe el valor de la lealtad. Y no con quien se esconde detrás de baños. Él dio un paso al frente, la voz temblorosa, por favor, Nuria. ¿Puedo cambiar? Claro. Empieza regresando al baño. Todavía hay cosas tuyas allí. Y me fui. El divorcio se firmó una tarde gris, sin muchas palabras. Yo llegué acompañada de mi padre. Tomás vino solo. No se atrevió a mirarme a los ojos. Ni intentó justificarse. Solo firmó. Al salir, me siguió con la mirada hasta la puerta, como si aún esperara una señal, un gesto que indicara que tal vez yo dudara. Pero no dudé. Cerré la carpeta, agradecí al abogado y me fui. Era el fin oficial de un matrimonio, y el comienzo no oficial de su vida con Verónica. Él creyó que el cambio de dirección sería el glorioso nuevo comienzo que merecía. Cambió la casa donde todo estaba en su lugar por un departamento alquilado, decorado con prisa y muebles fríos. Y se llevó a Verónica, la mujer que hasta entonces solo conocía en versión de encuentros clandestinos. En los primeros días, hubo silencio. Ninguno de los dos sabía exactamente qué hacer cuando se acabó el disfraz. Sin ni para servir café, sin excusas para los horarios extraños, la realidad empezó a mostrarse cruda, sin perfume. Verónica parecía no tener noción de nada.
Esperaba que todo funcionara a su alrededor como por arte de magia. No cocinaba. No limpiaba. Ni sabía cómo usar una lavadora. Creía que barrer era cosa de empleada y que ir al supermercado era paseo para otros. Tomás, acostumbrado a las toallas limpias, la comida caliente a la hora exacta y la tranquilidad de un hogar organizado, ahora encontraba el fregadero lleno, ropa arrugada y un silencio que ya no era paz. Era molestia. El segundo sábado juntos, llegó del trabajo y encontró a Verónica en el sofá, la televisión a todo volumen, las uñas recién hechas y ningún olor a comida en el aire. Ella solo dijo, «Me muero de hambre, ¿puedes pedir algo?». Abrió la nevera y vio, una botella de agua, medio limón marchito y un yogur vencido. Nada más. Intentó cocinar algo. Quemó el arroz. Desistió del pollo. Terminó cenando pan con jamón. Y mientras comía en silencio, Verónica se quejaba de la película que estaban pasando. Los días siguientes no fueron diferentes. Discutían por tonterías. Verónica se quejaba de los platos, del ruido del vecino, del hecho de que él no quería salir todas las noches. Ella no sabía cuidar de la casa. Ni de él. Ni de sí misma. Era genial cuando la única función era provocar, jugar, esconderse. Pero allí, como mujer a su lado, era una carga. Una adolescente con cuerpo de adulta y vanidad de vitrina. Esperaba ser servida, mimada. Pero Tomás no sabía cómo ser marido solo. Y ella no sabía, ni quería, ser esposa. Las tareas se acumulaban. La comida se acababa. La ropa quedaba olvidada en las sillas. Y Tomás empezó a recordarme en los detalles más simples, el olor a ajo sofrito cuando abría la puerta, la toalla limpia doblada en el baño, la forma en que dejaba su camisa estirada sobre la cama los días de reunión. Empezó a irritarse con Verónica por todo. Por la voz demasiado alta. Por el perfume demasiado fuerte. Por el hecho de que solo pensaba en ella misma. Una mañana, al intentar arreglar un enchufe, se quemó los dedos. Maldijo. Verónica, desde el otro cuarto, respondió riéndose, debiste haber llamado a un electricista, como hacía yo cuando quería tenerte en casa. Él no respondió. Pero en ese momento, se dio cuenta de que había sido útil mientras era novedad. Ahora, era solo el hombre que pagaba las cuentas y no sabía ni prepararse un café. Y entonces llegó el silencio de verdad. No el cómodo. El otro. Aquel en el que dos personas comparten un techo, pero ya no comparten nada. Ni planes. Ni respeto. Tomás cambió un matrimonio entero por una fantasía. Y ahora vivía con el recuerdo constante de que las fantasías no duran más que unos minutos. La diferencia es que él se la había puesto para siempre. Volver a Huelva no fue fácil, pero fue necesario. Llegué con una maleta pequeña y una rabia que aún no tenía nombre. Fui directo a casa de mis padres. Dormí en mi antiguo cuarto, el mismo en el que pinté las paredes de verde cuando tenía 17 años. El armario aún tenía olor a madera vieja. La primera noche, me desperté asustada pensando que Tomás estaba en la sala. Pero solo era el viento, y el silencio. Un silencio diferente. Sin mentiras dentro. En los primeros días, mi madre me trataba como si estuviera rota. Hacía demasiados pasteles, preguntaba si quería hablar todo el tiempo. Pero yo no quería hablar. Quería rutina. Quería orden. Quería poner mi vida en pie sin que nadie me mirara como si fuera un vaso agrietado. Alquilé un pequeño departamento cerca del mercado central. Era modesto, pero era mío. Una sola habitación, una cocina que cabía en 2 pasos y un balcón donde podía colgar ropa y ver el cielo. No era bonito. Era suficiente. Después de años compartiendo la casa con alguien que mentía hasta en el tono de voz, ese espacio apretado me daba algo raro, control. Conseguí trabajo en una papelería. Atención al público, reposición de stock, ordenar papel sulfito y cuadernos infantiles. Sin glamour. Pero una paz extraña al saber exactamente qué esperar de cada día. La rutina me salvó. Y yo lo permití. No guardé fotos del matrimonio.
Ni la alianza. Todo lo que vino de ese tiempo quedó guardado en una caja en un rincón del armario, como un documento vencido que sabes que un día vas a tirar. Tomás no me buscó. Y yo tampoco quise saber de él. Lo que necesitábamos decir, ya fue dicho. Lo que tenía que terminar, terminó. Él se quedó con la vecina que pensó que sabía todo sobre el deseo, pero no sabía ni freír un huevo. Yo me quedé conmigo, y aprendí a gustarme. De vez en cuando, algún olor a comida me traía recuerdos. O una pareja caminando de la mano. Pero no dolía. Solo recordaba. Y eso no es sufrimiento. Es solo memoria con sabor neutro. Empecé a caminar temprano, antes del trabajo. Pasaba por la plaza donde mi madre me enseñó a andar en bicicleta. Compraba pan en la misma panadería a la que mi abuela me llevaba. Era como si todo el mundo hubiera quedado igual, excepto yo. Yo cambié. La mujer que preguntaba si él quería cena caliente o solo un sándwich ahora se preguntaba a sí misma qué iba a comer, sin necesidad de aprobación. La mujer que sonreía sirviéndole a la amante ahora sonreía sola, sin público. No hice promesas. Ni planes ambiciosos. Solo decidí seguir. Un paso tras otro. Con tranquilidad, con dignidad. Sin prisa por olvidar, sin necesidad de empezar de nuevo para demostrar nada a nadie. Y allí, en esa ciudad donde todo comenzó, entendí que no necesitaba volver a ser la Nuria de antes. Solo necesitaba ser una nueva. Más firme. Más liviana. Más mía. Y por primera vez en mucho tiempo, el silencio no molestaba. Acogía. Y así terminó la fiesta de Reyes más indigesta de la historia. Nuria perdió a un marido, pero ganó paz, dignidad y un baño solo para ella. ¿Y tú? ¿Alguna vez has visto una traición con tanta desfachatez? Cuéntanos en los comentarios qué habrías hecho tú en su lugar.